Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen estar fuera del tiempo, sitios donde la realidad se vuelve extraña y las cosas que creemos normales dejan de tener sentido. Las gasolineras de carretera son uno de esos lugares. Están ahí, solas en medio de la nada, iluminadas por luces que cortan la oscuridad como cuchillos. Durante el día pueden parecer normales, pero cuando llega la noche, cuando el mundo se queda en silencio y solo queda el sonido del viento, estas estaciones se convierten en algo más, algo que no deberían ser. Lo que les voy a contar no es una historia inventada. Es algo que me pasó a mí, algo que cambió mi vida para siempre y que me hace despertar cada noche empapado en sudor frío. Mi nombre es Ricardo Mendoza García. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vendedor de maquinaria industrial y paso mucho tiempo en la carretera, viajando de ciudad en ciudad. Pensaba que ya había visto todo lo que la carretera podía mostrarme, pero estaba muy equivocado. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. Había estado en una reunión en León que se alargó más de lo esperado, y ya eran las 9 de la noche cuando salí de la ciudad. El plan era llegar a Aguascalientes esa misma noche para otra cita temprano al día siguiente. La carretera 45 estaba casi vacía. Solo algunas camionetas de carga y uno que otro auto como el mío rompían la monotonía del asfalto. Llevaba 2 horas manejando cuando mi carro comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después de unos minutos era imposible ignorar ese sonido metálico que venía del motor. Me detuve en el acotamiento y revisé bajo el cofre con la luz de mi celular. No entendía mucho de mecánica, pero era evidente que algo no estaba bien. El motor se veía diferente de como lo recordaba. Había líquidos donde no debería haberlos y algunos cables parecían estar sueltos. Lo peor de todo era que mi teléfono no tenía señal. Había manejado por esa carretera muchas veces antes, pero esa noche parecía diferente, más larga, más oscura. Las montañas a los lados se veían como grandes sombras que me observaban. Decidí seguir manejando despacio, esperando encontrar algún lugar donde pudiera pedir ayuda. El carro hacía cada vez más ruido, pero seguía funcionando. Después de media hora viendo solo oscuridad, apareció una luz a lo lejos. Era una gasolinera. Se veía vieja, de esas que construyeron en los años 80, con un letrero que decía Estación de Servicio El Descanso, en letras rojas que parpadeaban. No recordaba haber visto esa gasolinera antes en mis viajes por esa carretera, pero en ese momento me pareció un milagro. Me acerqué y vi que había un solo empleado, un hombre mayor que estaba sentado detrás del mostrador de la tienda. Tenía el cabello blanco y arrugado, y llevaba un overol azul manchado de grasa. Cuando me vio llegar, salió y se acercó a mi carro. «Buenas noches», me dijo con una voz áspera. «¿Qué necesita?» Le expliqué lo que pasaba con mi carro, y él asintió como si ya supiera cuál era el problema antes de que yo terminara de hablar. «Esto va a tardar un rato», me dijo mientras abría el cofre. «¿Por qué no entra a la tienda y se toma un café mientras trabajo?» La tienda estaba iluminada con luces fluorescentes que hacían un ruido constante y molesto. Había estantes con productos básicos, refrescos, dulces, cigarros y algunas cosas para el carro. Todo se veía viejo, como si llevara años ahí sin que nadie lo comprara. Me serví un café de una máquina que estaba en una esquina. El café estaba amargo y frío, pero lo necesitaba para mantenerme despierto. Miré por la ventana y vi al hombre trabajando en mi carro. Sus movimientos eran extraños, demasiado rápidos para alguien de su edad. Fue entonces cuando empecé a notar las cosas raras. Las fotos en la pared de la tienda mostraban la gasolinera en diferentes épocas, pero en todas las fotos aparecía el mismo hombre, con el mismo overol, con la misma cara. En una foto que parecía de los años 90, en otra de los 80, incluso había una que parecía mucho más vieja, de los 70 quizás, y ahí estaba él,
igual que ahora. Pensé que tal vez eran fotos de familia, padre e hijo, abuelo y nieto, gente que se parecía mucho. Pero mientras más las veía, más seguro estaba de que era la misma persona en todas. Salí de la tienda para ver cómo iba el trabajo en mi carro. El hombre estaba parado junto al cofre, limpiándose las manos con un trapo sucio. Ya está, me dijo. Era solo una manguera suelta, no le va a costar nada. Revisé el motor y efectivamente parecía estar todo en orden. Le agradecí y me dirigí hacia la puerta del conductor, pero él me detuvo. ¿No va a cargar gasolina?, me preguntó. El tanque se ve medio vacío. Miré el indicador de combustible y se me heló la sangre. Marcaba casi vacío, pero estaba seguro de que cuando salí de León tenía más de medio tanque. Había manejado solo 2 horas y media. Era imposible que hubiera gastado tanta gasolina. Debe estar fallando el medidor, le dije tratando de sonar calmado. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como si supiera algo que yo no sabía. Mejor cargue, me dijo. La próxima estación está muy lejos. Tenía razón. No recordaba haber visto otra gasolinera en kilómetros y no quería quedarme varado en medio de la carretera. Le dije que sí y me dirigí a una de las bombas. Mientras cargaba gasolina, el hombre se quedó parado junto a mí observándome. No decía nada, solo me miraba con esos ojos que parecían mucho más viejos de lo que su cara indicaba. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, le pregunté para romper el silencio. Mucho tiempo, respondió. Desde que abrió la estación. ¿Cuándo fue eso? En 1963. Eso significaba que llevaba más de 40 años trabajando ahí. Era posible, aunque se veía demasiado bien conservado para alguien que debería tener por lo menos 70 años. La bomba se detuvo automáticamente cuando el tanque se llenó. 42 litros. Eso era imposible. Mi carro tenía un tanque de 50 litros, y según yo tenía más de medio tanque cuando llegué. Los números no cuadraban. Regresé a la tienda para pagar y aproveché para preguntarle si había baño. Me señaló una puerta al fondo de la tienda. El baño estaba sucio y olía mal, pero era lo que había. Mientras me lavaba las manos, miré mi reflejo en el espejo manchado que estaba sobre el lavabo. Me veía cansado, más de lo normal. Mis ojos estaban rojos y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me asustó fue que por un momento, solo por un segundo, vi otra cara en el espejo. No era mi cara, sino la de alguien más. Alguien que parecía estar gritando en silencio. Parpadeé y volví a ser yo. Pero el miedo ya había entrado en mi cuerpo como agua helada. Salí del baño rápidamente y me dirigí al mostrador para pagar. El hombre estaba ahí, contando dinero de una caja registradora que parecía ser de los años 80. Son 500 pesos, me dijo sin levantar la vista. Le di el dinero y tomé el recibo. Mientras guardaba mi cartera noté que había más fotos en la pared detrás del mostrador. Estas eran diferentes. Mostraban a personas que parecían ser clientes. Gente normal que había pasado por la gasolinera a lo largo de los años. Pero todos tenían algo en común. En todas las fotos, las personas se veían asustadas. No era una sonrisa fingida o cansancio normal de viajero. Era miedo real, el tipo de miedo que no puedes fingir. ¿Quiénes son?, le pregunté señalando las fotos. Clientes que han pasado por aquí, respondió el hombre. Me gusta tomar fotos para recordar a la gente. No recordaba que me hubiera tomado ninguna foto, pero mientras más miraba las imágenes, más me daba cuenta de que había algo familiar en algunas de esas caras, como si las hubiera visto antes, en sueños tal vez, o en pesadillas. Una foto en particular me llamó la atención. Era de un hombre joven, de mi edad más o menos, parado junto a un carro que se parecía mucho al mío. Tenía el mismo color, el mismo modelo. El hombre en la foto se veía exactamente como yo me había visto en el espejo del baño. Cansado, con ojeras, con esa expresión de miedo que no podía ocultar. ¿Cuándo tomó esta foto?, le pregunté. El hombre siguió mi dedo hasta la imagen y sonrió de nuevo con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. Esa es vieja, dijo, de hace muchos años. Pero eso era imposible. El carro en la foto era igual al mío. Hasta tenía las mismas calcomanías en el parabrisas. Empecé a sentir que algo estaba muy mal. El aire de la tienda se había vuelto pesado, como si fuera difícil respirar.
Las luces fluorescentes parecían más brillantes y su zumbido se había vuelto más fuerte. «Creo que ya me voy», le dije tratando de sonar normal. «Claro», respondió el hombre. «Tenga cuidado en la carretera. A veces pasan cosas extrañas de noche». Salí de la tienda y caminé rápidamente hacia mi carro. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Encendí el motor y salí de la gasolinera. En el espejo retrovisor vi al hombre parado en la entrada de la tienda, observándome mientras me alejaba. Siguió ahí hasta que desapareció en la oscuridad. Manejé durante 20 minutos tratando de calmarme. Me decía a mí mismo que todo había sido producto del cansancio y los nervios. Las carreteras de noche pueden jugar trucos en la mente. Eso lo sabía bien por todos mis años viajando. Pero entonces empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Primero fue el radio. Estaba escuchando una estación de música cuando de repente cambió a una estación diferente. No era música normal, sino sonidos extraños, como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Cambié la estación manualmente, pero siguió igual. Apagué el radio completamente, pero los sonidos continuaron saliendo de las bocinas. Después fue el aire acondicionado. Se encendió solo y comenzó a salir un aire tan frío que empecé a temblar. Traté de apagarlo, pero los controles no respondían. El aire siguió saliendo cada vez más frío, hasta que pude ver mi propio aliento dentro del carro. Lo más raro era la carretera. Llevaba manejando más de 1 hora desde que salí de la gasolinera, pero no había visto ni un solo letrero, ni una salida, ni otro carro. Era como si estuviera manejando en círculos por el mismo tramo de carretera una y otra vez. Revisé el GPS de mi celular, pero la pantalla mostraba solo estática. No había señal, no había mapa, solo rayas grises que se movían como si fueran hormigas. Empecé a entrar en pánico. Pisé más fuerte el acelerador tratando de encontrar alguna señal de civilización. Cualquier cosa. Una casa, otra gasolinera, un restaurante, lo que fuera. En lugar de eso, vi luces adelante. Al principio pensé que era otro carro, pero mientras me acercaba me di cuenta de que las luces no se movían. Eran luces fijas, como las de una gasolinera. No podía ser posible, pero ahí estaba otra vez. Estación de servicio El Descanso. Las mismas letras rojas parpadeantes, la misma construcción vieja, el mismo hombre parado en la entrada. Me detuve en seco en medio de la carretera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no tenía sentido. Había manejado en línea recta durante más de 1 hora. Era imposible que hubiera regresado al mismo lugar. El hombre me hizo una seña con la mano, invitándome a acercarme. Aunque tenía miedo, sabía que no podía quedarme ahí parado para siempre. Además, mi carro empezaba a hacer ruidos extraños otra vez. Me acerqué despacio a la gasolinera. El hombre se veía exactamente igual que antes, como si no hubiera pasado ni 1 minuto desde que me fui. Regresó pronto, me dijo con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. «¿Cómo es posible que esté aquí otra vez?», le pregunté. «Manejé derecho durante más de 1 hora. La carretera puede ser confusa de noche», respondió. «Es fácil perderse». «Esto no es normal», le dije. «Algo está mal aquí». El hombre se acercó más a mí. En la luz de la gasolinera pude ver su cara con más claridad. Su piel se veía extraña, como si fuera de cera. Sus ojos no parpadeaban, solo me miraban fijamente. «¿Por qué no entra a la tienda?», me dijo. «Parece que necesita descansar». No quería entrar, pero mi carro había empezado a hacer más ruido y ahora también salía humo del cofre. No tenía opción. Dentro de la tienda, las luces fluorescentes parpadeaban más que antes. Los productos en los estantes se veían más viejos, cubiertos de polvo. Algunos tenían fechas de caducidad de hace años. Me dirigí hacia las fotos en la pared otra vez. Ahora había una nueva. Era de mí, parado junto a mi carro, tal como había estado la primera vez que llegué a la gasolinera. Pero mi expresión era diferente. Se veía más asustado, más desesperado. «¿Cuándo tomó esta foto?», le grité al hombre. «Hace mucho tiempo», respondió desde detrás del mostrador. Miré las otras fotos con más atención. Todas las personas se veían aterradas, pero ahora notaba algo más. Todas llevaban la misma ropa en todas las fotos.
como si hubieran estado usando lo mismo durante años. Todas tenían la misma expresión de desesperación, y todas parecían estar pidiendo ayuda con los ojos. ¿Qué es este lugar?, le pregunté. El hombre no respondió. Solo sonrió y empezó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido en el piso de la tienda. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Era como si estuviera soldada al marco. «No puede irse todavía», dijo el hombre detrás de mí. «Acaba de llegar». Me volteé y vi que ya no se veía como antes. Su cara había cambiado. Se había vuelto más vieja, más arrugada. Su piel se había puesto gris y sus ojos ahora eran completamente negros. «¿Qué quiere de mí?», le grité. «Nada especial», respondió con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. «Solo quiero que se quede, como se quedaron todos los demás». Miré las fotos otra vez y entendí la horrible verdad. Todas esas personas seguían ahí, de alguna manera, atrapadas en este lugar, obligadas a regresar una y otra vez. «Mire», me dijo el hombre señalando hacia la ventana. Afuera, en la gasolinera, había otros carros. Carros de diferentes épocas, algunos muy viejos, otros más nuevos. Todos estaban vacíos, pero sus dueños aparecían en las fotos de la pared. «Todos trataron de irse», continuó el hombre. «Pero la carretera siempre los trae de vuelta. Y cada vez que regresan, se quedan un poco más de tiempo, hasta que ya no pueden irse nunca». Traté de romper la ventana con una silla, pero el vidrio no se quebró. Era como si fuera de acero. Corrí hacia la parte de atrás de la tienda, buscando otra salida, pero no había ninguna puerta, ninguna ventana, nada. Estaba atrapado. El hombre se acercó a mí lentamente. Con cada paso que daba se veía más viejo, más descompuesto. Su piel comenzó a colgarse de sus huesos como si fuera ropa mojada. «No se preocupe», me dijo con esa voz que ahora sonaba como el viento pasando por una tumba. «Al principio es difícil, pero después se acostumbra. Todos se acostumbran». «¿Qué va a pasar conmigo, no?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Lo mismo que les pasó a todos los demás. Va a intentar irse, va a manejar por la carretera toda la noche, y va a regresar aquí, una y otra vez, hasta que entienda que este es su hogar ahora». Las luces de la tienda empezaron a parpadear más rápido. Los productos en los estantes comenzaron a moverse solos, cayéndose al piso y haciendo ruidos que sonaban como llantos. «¿Desde cuándo está usted aquí?», le pregunté. «Desde 1973», respondió. «Yo era como usted, un viajero que se detuvo aquí por casualidad, pero el lugar me gustó tanto que decidí quedarme para siempre». Su risa sonó como cristales rompiéndose. De repente, la puerta de la tienda se abrió sola. Corrí hacia ella sin pensarlo 2 veces. Salí corriendo hacia mi carro y me subí. Las llaves estaban en el contacto, aunque no recordaba haberlas dejado ahí. El motor arrancó inmediatamente y salí de la gasolinera a toda velocidad. En el espejo retrovisor vi al hombre parado en la misma posición, observándome alejarme con esa sonrisa horrible. Esta vez iba a ser diferente. Esta vez iba a encontrar la salida. Manejé durante horas. El tanque de gasolina nunca bajó de lleno sin importar cuánto tiempo pasara manejando. El radio siguió tocando esas voces susurrantes. El aire acondicionado siguió soplando aire helado, pero lo peor era que la carretera nunca cambiaba. Los mismos cerros, los mismos árboles, las mismas curvas. Cuando empezó a amanecer, pensé que había logrado escapar, pero entonces vi las luces otra vez. Estación de servicio El Descanso. Ahí estaba el hombre, esperándome como siempre. Esa fue la segunda vez que regresé. La tercera vez fue más fácil. Ya no corrí, ya no grité. Solo entré a la tienda y me senté en el piso a esperar. La cuarta vez ni siquiera traté de irme. Me quedé sentado en el carro durante toda la noche, mirando al hombre que me observaba desde la puerta de la tienda. La quinta vez entendí que ya no había escape. Ahora llevo aquí no sé cuánto tiempo. Los días y las noches se han vuelto lo mismo. A veces vienen otros viajeros, gente como yo que se detiene porque su carro tiene problemas o porque necesita gasolina. Los veo llegar con la misma expresión de cansancio que yo tenía. Los veo hablar con el hombre, comprar gasolina, entrar a la tienda.
Los veo salir pensando que van a continuar con sus vidas, pero siempre regresan. Y cada vez que regresan, están un poco más pálidos, un poco más desesperados, un poco más perdidos, hasta que finalmente entienden, como entendí yo, que este lugar nunca los va a dejar ir. Anoche llegó una mujer joven. Tenía problemas con su carro, igual que yo. El hombre le arregló el motor, le vendió gasolina, le tomó una foto. Ella se fue pensando que había tenido suerte de encontrar ayuda en medio de la nada. Pero yo sé que va a regresar. Siempre regresan. Y cuando lo haga, va a ver mi foto en la pared junto a todas las demás. Va a ver mi cara de desesperación y va a entender que yo también fui como ella una vez, que yo también pensé que podía escapar. El hombre de la gasolinera me sonríe desde el mostrador. Ya no me da miedo su sonrisa. Es como la sonrisa de un viejo amigo, porque ahora yo también formo parte de este lugar. Ahora yo también estoy atrapado aquí para siempre. Y si algún día usted está manejando por la carretera 45 de noche y su carro empieza a hacer ruidos extraños y ve las luces de una gasolinera que dice Estación de Servicio El Descanso, por favor, siga manejando, no se detenga. No importa qué tan urgente sea su necesidad de ayuda, siga manejando y no mire atrás, porque si se detiene, si entra a esa tienda, si habla con ese hombre, usted va a terminar como yo, va a terminar como todos nosotros. Atrapado aquí para siempre, esperando a que llegue el siguiente viajero, el siguiente que va a unirse a nuestra colección de fotos en la pared que nunca deja de crecer. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar me pasó realmente hace 3 años. Sé que quizás no me van a creer, pero cada palabra que voy a decirles es verdad. Todavía me despierto por las noches recordando lo que viví, y por eso decidí contarlo, para que sepan que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vigilante nocturno desde hace 8 años, y creía que había visto de todo en mis turnos de noche, pero lo que me pasó en el edificio de oficinas de la calle, Morelos, cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un martes de octubre. Mi jefe me llamó por la tarde para decirme que tenía que cubrir el turno de noche, en un edificio que no conocía. El vigilante que normalmente trabajaba ahí se había enfermado de repente y necesitaban a alguien urgentemente. Como siempre necesitaba el dinero extra, acepté sin hacer preguntas. El edificio era viejo, de esos que construyeron en los años 70. Tenía 12 pisos y en el día funcionaban varias oficinas de abogados, contadores y doctores. Pero por la noche, el lugar se quedaba completamente vacío. O al menos eso era lo que yo pensaba. Llegué a las 10 de la noche como siempre. El vigilante del turno de día, un señor mayor llamado Don Roberto, me estaba esperando en la entrada. Se veía nervioso, como si tuviera prisa por irse. Me explicó rápidamente las rutinas. Revisar cada piso cada 2 horas. Mantener las luces del lobby encendidas. Y anotar cualquier cosa extraña en la bitácora. ¿Algo más que deba saber?, le pregunté mientras revisaba las llaves que me había dado. Don Roberto me miró con una expresión rara, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente negó con la cabeza y murmuró, «Solo, no subas al piso 12 después de las 2 de la madrugada. Es mejor que te quedes aquí en el lobby». Pensé que era una broma o alguna superstición de los vigilantes viejos, así que me reí un poco. «¿Por qué? ¿Hay fantasmas allá arriba?» Don Roberto no se rió. Me puso una mano en el hombro y me dijo muy serio, «Carlos, llevo 15 años trabajando aquí. Hazme caso. No subas al 12 después de las 2. Dicho esto, se fue rápidamente dejándome solo en el lobby del edificio. Me quedé parado ahí, viendo cómo se alejaba por la calle, y sentí un pequeño escalofrío. Pero sacudí la cabeza y me dije que solo eran nervios del primer día en un lugar nuevo. Las primeras horas pasaron normal. A las 12 de la noche hice mi primera ronda por todos los pisos. El edificio estaba silencioso. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y mis pasos en el piso de mosaico. Cada piso tenía un pasillo largo con oficinas a ambos lados, todas con puertas de vidrio que me permitían ver adentro, con la luz de mi linterna. Cuando llegué al piso 12 no noté nada extraño. Era igual a todos los demás. Oficinas vacías, escritorios ordenados, plantas que alguien regaba durante el día.
Había una oficina al final del pasillo que tenía las cortinas cerradas, pero supuse que era normal. Regresé al lobby y me senté en la silla del escritorio de vigilancia. Prendí la pequeña televisión que había ahí y me puse a ver las noticias mientras tomaba café. Todo estaba tranquilo, como cualquier otra noche de trabajo, pero conforme se acercaba la 1 de la madrugada, empecé a sentir algo raro. No sabría explicar qué era exactamente, pero era como si alguien me estuviera observando. Volteé varias veces hacia la entrada del edificio, pero no había nadie ahí. Revisé las cámaras de seguridad que mostraban los pasillos de algunos pisos, pero todo se veía normal. A la 1:30 decidí hacer mi segunda ronda. Empecé por el primer piso y subí lentamente. En el 5.º piso me detuve porque escuché un ruido extraño, como si alguien estuviera moviendo papeles. Me quedé muy quieto escuchando, pero el ruido se detuvo. Pensé que quizás era el viento moviendo algo por la ventana. Seguí subiendo hasta el piso 11. Ahí me detuve y miré hacia las escaleras que llevaban al 12. Recordé las palabras de don Roberto sobre no subir después de las 2 de la madrugada. Miré mi reloj. Eran las 2:10. Técnicamente todavía podía subir, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Me dije que era ridículo tener miedo por las palabras de un viejo, y que tenía que hacer mi trabajo completo. Así que subí las escaleras hacia el piso 12. Cuando llegué arriba, inmediatamente noté que algo era diferente. La temperatura era más fría que en los otros pisos, y había un olor extraño en el aire, como a flores viejas. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, pero pensé que era normal en un edificio viejo. Caminé por el pasillo, revisando cada oficina con mi linterna. Todo parecía normal hasta que llegué a la oficina del final, la que tenía las cortinas cerradas. Cuando me acerqué a la puerta de vidrio, noté que había una luz tenue adentro, como si alguien hubiera dejado una vela encendida. Me extrañó mucho, porque estaba seguro de que no había ninguna luz cuando subí en mi primera ronda. Traté de ver a través de las cortinas, pero eran muy gruesas. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Era como un murmullo muy bajo, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no pudiera entender las palabras. El sonido venía de adentro de la oficina. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Pegué la oreja a la puerta de vidrio tratando de escuchar mejor. El murmullo continuaba, y ahora podía distinguir que parecían ser voces de hombres y mujeres, pero las palabras no tenían sentido. De repente el murmullo se detuvo. El silencio que siguió fue aún más terrorífico. Sentí como si algo del otro lado de la puerta supiera que yo estaba ahí, escuchando. Entonces vi algo que nunca voy a olvidar. Una sombra se movió detrás de las cortinas, acercándose lentamente a la puerta. Era la silueta de una persona, pero había algo extraño en la forma en que se movía, como si flotara en lugar de caminar. Retrocedí rápidamente, tropezando con mis propios pies. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el piso, creando luces y sombras que bailaban por las paredes. Cuando me agaché a recogerla, escuché un golpe seco en la puerta de vidrio de la oficina. Levanté la vista y vi una mano presionada contra el vidrio desde adentro. Pero no era una mano normal. Era pálida, casi transparente, y los dedos eran demasiado largos. La mano se movía lentamente, como si estuviera tratando de encontrar la manija de la puerta. No me quedé a ver qué pasaba después. Corrí hacia las escaleras lo más rápido que pude, bajando los escalones de 2 en 2. No paré hasta llegar al lobby, donde me senté en la silla del escritorio, temblando y tratando de controlar mi respiración. Miré el reloj. Eran las 2:05 de la madrugada. Exactamente 5 minutos, después de la hora que don Roberto me había dicho que no subiera al piso 12. Ahora entendía por qué me había dado esa advertencia. Pasé el resto de la noche sin moverme del lobby, viendo las escaleras y esperando que no bajara nada de arriba. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra que se movía me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente llegó la hora de mi relevo, a las 6 de la mañana, nunca me había sentido tan aliviado de ver la luz del día. Pero esa fue solo la primera noche, y lo que pasó en las siguientes noches fue aún peor. Al día siguiente no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa mano pálida presionada contra el vidrio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y los nervios del primer día me habían jugado una mala pasada, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real.
Esa tarde llamé a mi jefe para preguntarle sobre el edificio. Le dije que había escuchado rumores extraños y quería saber si había pasado algo ahí. Mi jefe se quedó callado por un momento antes de responder. Carlos, ese edificio tiene muy buena paga precisamente porque es difícil encontrar vigilantes que se queden. Algunos duran solo una noche. Pero don Roberto ha estado ahí 15 años, así que debe ser solo supersticiones. No me tranquilizó mucho su respuesta. Decidí buscar información por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los archivos del periódico local. Lo que encontré me puso la piel de gallina. En 1987, 20 años antes, había habido un incendio en el piso 12 del edificio. 3 personas habían quedado atrapadas en una oficina y no pudieron salir. Los bomberos las encontraron días después. Pero lo extraño era que las habían encontrado sentadas alrededor de una mesa, como si hubieran estado en una reunión cuando pasó el accidente. El artículo decía que el incendio había sido muy localizado, solo en esa oficina, y que nadie podía explicar cómo había comenzado. También mencionaba que después de reconstruir esa parte del edificio, varios inquilinos se habían quejado de ruidos extraños y habían terminado mudándose a otros lugares. Cuando llegué al trabajo esa segunda noche, don Roberto ya se había ido, pero había dejado una nota en el escritorio que decía: «Recuerda lo que te dije. Cuídate mucho». Decidí que esa noche sí iba a seguir su consejo. Haría mis rondas hasta el piso 11, pero no subiría al 12 después de las 2 de la madrugada. Pensé que así podría hacer mi trabajo sin problemas. Las primeras horas pasaron igual que la noche anterior. Hice mi ronda de las 12, incluyendo el piso 12, y todo estaba normal. La oficina del final tenía las cortinas cerradas como siempre, pero no había luz adentro ni ruidos extraños. Regresé al lobby y me puse a ver televisión, pero esta vez mantuve un ojo en las cámaras de seguridad. Había una cámara en el pasillo del piso 12, y de vez en cuando dirigía la mirada hacia esa pantalla. A la 1:30 de la madrugada, mientras tomaba café, noté algo en la cámara del 12. Al principio pensé que era un problema con la imagen, porque se veía como si hubiera humo en el pasillo, pero cuando miré más de cerca me di cuenta de que no era humo, era como una niebla gris que se movía lentamente por el corredor. Me levanté de la silla y me acerqué más a la pantalla. La niebla parecía salir de debajo de la puerta de la oficina del final, la misma donde había visto la mano la noche anterior. Poco a poco, la niebla se extendió por todo el pasillo, hasta que la cámara no pudo ver nada más. Miré el reloj. Eran las 2:20. Sabía que no debía subir, pero la curiosidad y la responsabilidad de mi trabajo me estaban volviendo loco. ¿Qué iba a reportar? ¿Que no subía al piso 12 porque tenía miedo? Decidí hacer un compromiso conmigo mismo. Subiría solo hasta el piso 11 y desde ahí trataría de escuchar si había algo extraño arriba. Si no escuchaba nada, bajaría inmediatamente. Tomé mi linterna y las llaves y subí lentamente por las escaleras. Con cada piso que subía, la temperatura parecía bajar un poco más. Cuando llegué al piso 10, ya podía ver mi respiración en el aire. En el piso 11 me detuve y puse mucha atención. No se escuchaba nada arriba, pero había un olor extraño, el mismo que había sentido la noche anterior. Flores viejas, pero también algo más, como si algo se estuviera quemando muy lentamente. Miré mi reloj, 2 de la madrugada exactamente. En ese momento escuché pasos arriba. No eran pasos normales, sonaban como si alguien estuviera arrastrando los pies, caminando muy lentamente por el pasillo del piso 12. Los pasos se detuvieron justo arriba de donde yo estaba parado. Después escuché un ruido metálico, como si alguien estuviera probando las llaves en diferentes puertas. El sonido se movía lentamente por el pasillo, parándose en cada oficina. Sabía que debía bajar inmediatamente, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizado, escuchando cómo ese sonido se acercaba hacia las escaleras. Entonces escuché algo que me hizo reaccionar. El ruido metálico se detuvo, y después escuché una voz que decía mi nombre. Carlos, Carlos. No era una voz normal. Sonaba como si varias personas estuvieran diciendo mi nombre al mismo tiempo, pero cada una en un tono diferente. Algunas voces eran más agudas, otras más graves, pero todas arrastraban las letras de una manera que no sonaba humana. Corrí hacia las escaleras lo más rápido que pude, pero cuando iba bajando, escuché que los pasos de arriba se habían convertido en una carrera. Algo estaba corriendo por el pasillo del piso 12, y el sonido se dirigía hacia las escaleras. No me detuve a ver qué era,
Bajé saltando escalones, agarrándome del barandal para no caerme. Detrás de mí escuchaba como si varias personas estuvieran bajando las escaleras corriendo, pero sus pasos no sonaban como pasos normales. Sonaban como si estuvieran golpeando el suelo con algo duro. Llegué al lobby y corrí hacia el escritorio. Me senté en la silla y traté de controlar mi respiración. Los ruidos de las escaleras se habían detenido, pero ahora podía escuchar algo peor. Eran voces que venían de arriba. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Miré las cámaras de seguridad. La del piso 12 todavía mostraba esa niebla gris, pero ahora había sombras moviéndose dentro de la niebla. Eran sombras de personas, pero se movían de una manera extraña, como si estuvieran flotando. De repente las voces se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más terrorífico que los ruidos. Miré todas las cámaras, pero no veía nada fuera de lo normal, excepto por la niebla en el piso 12. Entonces escuché el sonido del elevador. Los números arriba de la puerta empezaron a cambiar. 12, 11, 10, 9. El elevador estaba bajando, pero yo no había visto a nadie llamarlo en las cámaras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El elevador siguió bajando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se detuvo en el primer piso. Las puertas del elevador se abrieron lentamente, pero no salió nadie. Se quedaron abiertas por un momento, como si alguien estuviera decidiendo si bajar o no. Después se cerraron otra vez. Los números empezaron a cambiar de nuevo. 2, 3, 4, 5. El elevador estaba subiendo, pero cuando llegó al piso 12, no se detuvo. Los números siguieron 13, 14, 15. Eso era imposible. El edificio solo tenía 12 pisos. No había piso 13, y mucho menos 14 o 15. Pero los números siguieron subiendo. 16, 17, 18. Finalmente se detuvieron en el 20. Las puertas se abrieron, pero por supuesto no pude ver qué había ahí porque no existía ese piso. Después de un momento, las puertas se cerraron y el elevador empezó a bajar muy lentamente. Cuando llegó al piso 12, se detuvo y las puertas se abrieron. Esta vez sí salió alguien, pero no pude ver quién era en las cámaras porque la niebla era demasiado espesa. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. En mi pánico, me había olvidado de una cosa muy importante. El elevador necesitaba una llave especial para funcionar. Después de las horas de oficina, una llave que estaba en el llavero que yo tenía en mi escritorio. Miré el llavero. Ahí estaba la llave del elevador. Si la llave estaba conmigo, ¿cómo era posible que el elevador estuviera funcionando? Era entonces cuando me di cuenta de que lo que había bajado del elevador no era humano, y que ahora sabía exactamente dónde estaba yo. Me quedé paralizado en mi silla, mirando el llavero en mis manos. La llave del elevador estaba ahí, pero el elevador había funcionado perfectamente. Eso solo podía significar una cosa. Lo que estaba en el edificio, esa noche no necesitaba llaves normales. Traté de mantener la calma y pensar qué hacer. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había fantasmas en el edificio? Seguramente pensarían que estaba loco. Podía irme y abandonar mi trabajo, pero necesitaba el dinero y además, algo en mi interior me decía que si huía esa noche, nunca podría volver a trabajar como vigilante nocturno en ningún lado. Decidí quedarme en el lobby y esperar a que pasaran las horas. Mantuve los ojos fijos en las cámaras de seguridad y traté de no hacer ruido. La niebla en el piso 12 seguía ahí, pero ahora se movía más lentamente, como si lo que estuviera adentro se hubiera calmado. Pasó una hora sin que nada extraño sucediera. Empecé a relajarme un poco, pensando que quizás lo peor ya había pasado. Pero entonces escuché algo que me hizo dar un salto en mi silla. Alguien estaba tocando la puerta principal del edificio. Miré hacia la entrada. Era una puerta de vidrio grueso, y podía ver la silueta de una persona parada afuera. Pero había algo extraño en esa silueta. Era demasiado alta y delgada, y parecía que no tenía sombra. Los golpes continuaron, pero no eran golpes normales. Sonaban como si alguien estuviera golpeando la puerta con los nudillos, pero muy lentamente, con un ritmo que no se parecía a la forma en que una persona normal tocaría una puerta. Me levanté lentamente de mi silla y me acerqué a la puerta. Cuando estaba a unos metros de distancia, los golpes se detuvieron. La silueta siguió ahí, pero ahora parecía que me estaba mirando directamente. ¿Quién es?, me pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta.
La silueta se movió un poco, acercándose más a la puerta. Ahora podía ver que definitivamente no era una persona normal. Era demasiado alta. Sus brazos eran demasiado largos. Y la forma de su cabeza no era correcta. Retrocedí hacia el escritorio, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta. La silueta levantó una de sus manos largas y la puso contra el vidrio. Era la misma mano pálida que había visto en el piso 12 la noche anterior. Entonces escuché su voz. Era la misma voz que había dicho mi nombre en las escaleras, pero ahora estaba justo afuera de la puerta. Carlos, déjanos entrar. Necesitamos hablar contigo. ¿Qué quieren? Pregunté, tratando de sonar valiente, pero sabiendo que mi voz temblaba. Queremos que te unas a nosotros. En el piso 12, tenemos una reunión todas las noches. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Las 3 personas que habían perecido en el incendio de 1987 nunca se habían ido del edificio. Seguían ahí, en el piso 12, teniendo su reunión eterna, y ahora me querían a mí con ellos. No, dije con más fuerza. No voy a subir. No voy a ir con ustedes. La silueta se quedó quieta por un momento. Después escuché una risa que no sonaba como risa humana. Era un sonido áspero, como si varias personas estuvieran riendo al mismo tiempo pero en tonos diferentes. No tienes opción, Carlos. Ya nos conoces. Ya sabes que existimos. No puedes simplemente ignorarnos. La mano en el vidrio empezó a moverse, como si estuviera buscando una forma de entrar. Entonces me di cuenta de algo terrible. La puerta principal no tenía seguro por dentro. Solo se cerraba con llave desde afuera, pero por dentro cualquiera podía abrirla. Corrí hacia la puerta y puse mis manos contra ella, tratando de mantenerla cerrada, pero la cosa de afuera empezó a empujar, y sentí una fuerza que no era normal. Era como si algo muy pesado estuviera presionando la puerta desde el otro lado. Déjanos entrar, Carlos. Será más fácil si no te resistes. Puse todo mi peso contra la puerta, pero poco a poco sentía que cedía. Mis pies se resbalaban en el piso de mosaico, y sabía que no podría resistir por mucho tiempo. Entonces recordé algo que había visto en el escritorio de vigilancia. Había un botón rojo que decía emergencia. Lo había visto la primera noche, pero no le había prestado atención. Ahora pensé que quizás era una alarma que podía ayudarme. Dejé la puerta y corrí hacia el escritorio. Detrás de mí escuché cómo la puerta se abría lentamente. Presioné el botón rojo con toda mi fuerza. Inmediatamente todas las luces del edificio se encendieron, no solo las del lobby, sino las de todos los pisos. También empezó a sonar una alarma muy fuerte, que llenó todo el edificio. Me volteé hacia la puerta. La silueta había desaparecido. Corrí hacia la entrada y miré hacia afuera. Pero no había nadie en la calle. Era como si nunca hubiera estado ahí. Miré las cámaras de seguridad. La niebla del piso 12 también había desaparecido. Todos los pasillos se veían normales, iluminados por las luces fluorescentes. Pero mi alivio duró poco. Después de unos minutos, las luces empezaron a apagarse una por una. Primero las del piso 12, después las del 11, después las del 10. Era como si algo estuviera bajando por el edificio, apagando las luces a su paso. Traté de presionar el botón de emergencia otra vez, pero no funcionó. Las luces siguieron apagándose. Piso 9, piso 8, piso 7. Cuando las luces del segundo piso se apagaron, supe que lo que fuera que estaba bajando pronto llegaría al lobby. Tomé mi linterna y corrí hacia las escaleras. Mi plan era subir a uno de los pisos intermedios y esconderme ahí hasta que llegara la hora de mi relevo. Pero cuando llegué al tercer piso, escuché pasos en las escaleras debajo de mí. No eran los pasos arrastrando los pies de antes. Estos eran pasos normales, como si varias personas estuvieran subiendo caminando normalmente. Me escondí en una de las oficinas del tercer piso y apagué mi linterna. Desde ahí podía escuchar cómo los pasos se acercaban. Primero llegaron al segundo piso, después al tercero. Los pasos se detuvieron justo afuera de la oficina donde me estaba escondiendo. Pude escuchar voces susurrando, pero no podía entender lo que decían. Entonces alguien probó la manija de la puerta. Mi corazón casi se detuvo. La puerta no tenía seguro y lentamente empezó a abrirse. En la oscuridad, pude ver 3 siluetas paradas en la entrada. Eran las mismas 3 personas que habían perecido en el incendio, pero ahora podía verlas más claramente. Llevaban ropa de oficina de los años 80, pero estaba quemada y desgarrada. Sus caras estaban pálidas y sus ojos brillaban con una luz extraña.
Hola, Carlos, dijo una mujer con voz suave. Hemos estado esperándote. Es hora de que vengas con nosotros, agregó un hombre mayor. Tenemos tanto de qué hablar. La reunión está por comenzar, dijo el tercer hombre. Y tú eres nuestro invitado especial. Traté de retroceder, pero detrás de mí solo había una ventana. Estaba atrapado en la oficina con ellos. ¿Qué quieren de mí? Y pregunté tratando de sonar valiente. Queremos que seas nuestro nuevo vigilante, dijo la mujer. Que nos hagas compañía todas las noches. Que seas parte de nuestro grupo. Hemos estado solos por tantos años, agregó el hombre mayor. Pero ahora que tú sabes que existimos, puedes quedarte con nosotros para siempre. Fue entonces cuando entendí completamente lo que estaba pasando. No querían lastimarme, querían que me quedara con ellos, que fuera su compañía eterna. Querían que me convirtiera en parte de su reunión fantasmal, que nunca terminaba. No, dije con todas mis fuerzas. No voy a quedarme aquí. Tengo una vida, tengo familia, tengo amigos. No puedo quedarme con ustedes. Los tres se miraron entre sí, y por un momento vi algo parecido a la tristeza en sus caras pálidas. Entonces, dijo el tercer hombre, tendremos que hacer esto de la manera difícil. Los tres empezaron a caminar hacia mí, y supe que mi tiempo se estaba agotando. Mientras los tres fantasmas se acercaban, mi mente trabajaba desesperadamente buscando una salida. Recordé algo que había leído en el artículo del periódico. El incendio había comenzado de manera misteriosa, y los bomberos nunca pudieron explicar cómo había empezado. Esperen, dije levantando las manos. Antes de que hagan lo que van a hacer, quiero saber algo. ¿Cómo empezó el incendio? ¿Cómo terminaron ustedes aquí esa noche? Los tres se detuvieron. El hombre mayor me miró con curiosidad. ¿Por qué quieres saber eso? Preguntó. Porque he estado investigando. Leí el artículo del periódico, pero no explicaba cómo comenzó el fuego. Y si voy a quedarme aquí con ustedes para siempre, tengo derecho a saber la verdad. La mujer suspiró profundamente. Está bien, te lo diremos, pero después tienes que venir con nosotros. Se sentaron en las sillas que había en la oficina, como si fuera lo más natural del mundo. Yo me quedé parado contra la ventana, escuchando. Nosotros no trabajábamos en este edificio, comenzó la mujer. Éramos investigadores privados. Habíamos venido esa noche porque alguien nos había contratado para investigar cosas extrañas que pasaban en el piso 12. ¿Cosas extrañas? Pregunté. Sí, continuó el hombre mayor. Desde que construyeron este edificio, los empleados se quejaban de ruidos, de temperaturas frías, de sombras que se movían. Varias oficinas habían cerrado porque sus trabajadores se negaban a quedarse después de cierta hora. Nosotros pensábamos que era solo superstición, agregó el tercer hombre. Pero cuando llegamos esa noche, nos dimos cuenta de que había algo realmente extraño en este lugar. ¿Qué encontraron? Me pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Descubrimos que este edificio se había construido encima de un cementerio muy antiguo, dijo la mujer. Un cementerio que había estado aquí desde la época colonial. Cuando construyeron el edificio, movieron algunas tumbas pero dejaron otras. El piso 12 está exactamente encima de la parte del cementerio que nunca se movió. Ahora todo empezaba a tener sentido. Los ruidos, las sombras, la temperatura fría. No eran solo estos tres fantasmas. Había algo más en el edificio. Algo que había estado ahí mucho antes del incendio. Entonces ustedes no son los únicos que están aquí, dije. No, respondió el hombre mayor. Hay otros. Muchos otros. Pero nosotros somos los únicos que podemos hablar. Los únicos que mantenemos nuestra forma humana. Los otros son diferentes. ¿Qué les pasó esa noche? Pregunté. Cuando descubrimos la verdad sobre el cementerio, tratamos de irse, explicó la mujer, pero los otros, los que habían estado aquí desde hace siglos, no nos dejaron. Sabían que si nos íbamos podríamos contarle a la gente lo que había aquí, así que causaron el incendio para que nos quedáramos con ellos para siempre. Y ahora, agregó el tercer hombre, después de tantos años, finalmente tenemos la oportunidad de tener compañía nueva, alguien que pueda entender lo que pasó, alguien que pueda quedarse con nosotros. Entendí que estos tres no eran malvados, eran víctimas igual que yo. Habían estado atrapados aquí durante décadas, obligados a permanecer en el edificio por fuerzas que eran mucho más antiguas y poderosas que ellos. ¿Y si no me quedo? Pregunté. ¿Qué va a pasar? Los tres se miraron entre sí con tristeza.
Si no te quedas por las buenas, dijo la mujer, ellos harán que te quedes por las malas. Y créeme, no quieres que eso pase. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo temblar. Eran pasos en las escaleras. Pero estos pasos sonaban diferentes. Eran más pesados, más lentos y había muchos más. Era como si un ejército de gente estuviera subiendo hacia donde estábamos. Ya vienen, susurró el hombre mayor. Los otros. Tienen hambre de compañía nueva. Los pasos se acercaban cada vez más. Ahora podía escuchar también otros sonidos. Cadenas arrastrándose, gemidos, susurros en idiomas que no reconocía. ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Pregunté desesperadamente. Solo una, dijo la mujer. Pero es muy peligrosa. Díganme. Tienes que llegar al piso 12 y encontrar nuestra oficina, la que tiene las cortinas cerradas. Adentro hay una caja fuerte. Adentro de la caja fuerte están nuestros expedientes de investigación. Si los sacas del edificio y los entregas a las autoridades, quizás podamos descansar en paz. ¿Y los otros? Pregunté. Si nosotros descansamos en paz, ya no podremos protegerte de ellos, admitió el hombre mayor. Pero es la única manera de que puedas salir de aquí. Los pasos en las escaleras estaban cada vez más cerca. Ahora podía escuchar voces, pero no eran voces humanas. Eran sonidos que no podría describir, como si la gente estuviera hablando con la boca llena de tierra. ¿Cuál es la combinación de la caja fuerte? Pregunté rápidamente. 102387, dijo la mujer, la fecha del incendio. ¿Cómo voy a llegar al piso 12? Pregunté. Nosotros te ayudaremos, dijo el tercer hombre, pero tienes que prometernos que entregarás esos expedientes. Lo prometo, dije sin dudarlo. Los pasos se detuvieron justo afuera de la oficina. Pude escuchar respiraciones pesadas y ese mismo olor a flores, viejas que había sentido antes. Es hora de irnos, susurró la mujer. Los tres se levantaron y caminaron hacia la puerta. Cuando la abrieron, vi sombras oscuras llenando el pasillo. Eran formas humanas pero distorsionadas, como si fueran personas que habían sido enterradas hace mucho tiempo. Síguenos, gritó el hombre mayor. Corrí detrás de ellos hacia las escaleras. Las sombras trataron de bloquearme el camino. Pero los tres fantasmas las apartaron, como si estuvieran peleando contra ellas. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos. Detrás de nosotros las sombras nos seguían, haciendo sonidos terribles. Pero los tres fantasmas siguieron protegiéndome hasta que llegamos al piso 12. La oficina del final, gritó la mujer señalando hacia el pasillo. Corrimos hacia la oficina con las cortinas cerradas. Cuando llegamos, el hombre mayor sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Adentro la oficina se veía exactamente como había estado en 1987. Había papeles quemados en el suelo, 3 sillas alrededor de una mesa, y en la esquina una caja fuerte negra. «¡Rápido!», gritó el tercer hombre. «No podemos detenerlos por mucho tiempo». Corrí hacia la caja fuerte y marqué la combinación, 102387. Se abrió inmediatamente. Adentro había una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y mapas del edificio. «Ya lo tengo», grité. «Ahora tienes que salir del edificio», gritó la mujer. «Usa las escaleras de emergencia». Corrí hacia la ventana. Había una escalera de emergencia en el exterior del edificio, que nunca había notado antes. Abrí la ventana y salí hacia la escalera metálica. Mientras bajaba, pude escuchar ruidos terribles desde adentro del edificio, pero también escuché algo más. Las voces de los tres fantasmas que me habían ayudado, diciendo gracias antes de desaparecer para siempre. Llegué al suelo y corrí hacia la calle. No paré de correr hasta llegar a la comisaría de policía más cercana. Ahí entregué todos los documentos y les conté una versión simplificada de lo que había pasado. La investigación que siguió confirmó todo lo que estaba en los expedientes. Efectivamente, el edificio había sido construido encima de un cementerio colonial. Las autoridades decidieron cerrar el edificio permanentemente y buscar una manera de trasladar los restos que todavía estaban enterrados ahí. Nunca volví a trabajar como vigilante nocturno. Ahora trabajo en una tienda durante el día, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. A veces paso por donde estaba el edificio. Lo demolieron hace 6 meses, y ahora van a construir un parque ahí. Espero que las almas que estaban atrapadas finalmente puedan descansar en paz. Pero les voy a decir una cosa. Desde esa noche, nunca he podido ver las escaleras de un edificio
Alto sin recordar el sonido de esos pasos que me siguieron. Y cada vez que escucho un elevador funcionando en un edificio vacío, me acuerdo de esa noche y me da escalofríos. Por eso les conté esta historia, para que sepan que hay lugares en este mundo donde es mejor no trabajar solo por la noche, y para que sepan que a veces, cuando alguien les diga que no hagan algo después de cierta hora, es mejor que les hagan caso, porque algunas advertencias están hechas para protegernos de cosas que no podemos entender, pero que definitivamente existen.